Alabemos entonces al Señor con la alabanza: oh, no hay Dios tan grande como tú. En Cristo, ¿ya? Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar Victoria en Cristo. Al Calvario decidió venir.
tomar asiento. Muchas gracias, hermanos. Y vamos a estar hablando acerca de la fe. Tuvimos como lectura bíblica la porción del libro de Hebreos, del Hebreos 9, del 11 al 28. Y vamos a tomar como versículo para esta predicación Hebreos 9, 28. Dice así la palabra del Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra, que es la regla de fe y práctica que tenemos como cristianos. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo tenga plena libertad para hablar a nuestros corazones en esta mañana, que podamos darnos cuenta el lugar que estamos pisando, que podamos darnos cuenta hacia dónde nos encaminamos y que si hay algún problema con respecto a lo que usted quiere y lo que nosotros estamos haciendo, que podamos arrepentirnos, Señor, y seguir su voluntad, seguir sus pisadas, que podamos de verdad, Señor, demostrar nuestra fe con nuestras acciones, porque la fe, dice la Biblia, sin obras está muerta. Padre amado, dejamos este tiempo también en sus manos y que usted tenga libertad para orar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y ayúdenos, Señor, a ser fieles testigos suyos. Pedimos también que si hubiera alguien sin Cristo, pueda darse cuenta que solo en Él está la salvación y solo en Él podemos encontrar, Señor, la perfecta paz que el mundo es incapaz de dar. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, cuando en este versículo se nos dice que Cristo muere una vez por los pecados, ¿ya?, para llevar esos pecados de muchos, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, uno podría preguntarse, ¿estoy yo incluido entre esos muchos a los cuales hace referencia este versículo? Aquellos muchos pecados que Él llevó. ¿Seremos nosotros salvos por su venida? ¿Ya? Y la respuesta que dice Hebreos 9, 28 es sí. Sí, estamos incluidos y vamos y somos salvos. ¿Ya? Ahora, la idea es ¿cuánto esperamos la venida de Cristo? ¿Realmente estamos expectantes frente a su venida? ¿Realmente existe una ansia de reencontrarnos con el Señor? La Biblia dice que nuestros pecados serán perdonados si confiamos en Cristo. ¿No es cierto? Esa confianza se demuestra por esta anticipación a su venida. Cuando una persona es nueva en el Señor, tiende a decir, ojalá que el Señor no venga hasta que yo cumpla ciertos planes que tengo. Pero eso es delicado porque para muchos existe una fe que es como una póliza de seguro. Y ven a Cristo solo como eso, como un salvavidas, como algo a que aferrarse para no ser ahogados por el pecado, un escape. Pero Cristo es mucho más que un escape. Jesucristo es mucho más que un escape. ¿Ya? Uno no puede solamente creer en Cristo para arrancar del infierno. Y les digo por qué es peligrosa esa actitud, ¿ya?
creer solo para arrancar del infierno, porque eso demuestra solamente que yo acepto a Cristo para no ser condenado, pero no estoy dispuesto a vivir para Cristo. Una persona puede querer arrancar de la condenación, ¿ya? Y es bueno pensar que arrancar de la condenación, pero creer en Cristo significa un compromiso. Creer en Cristo significa una responsabilidad. Creer en Cristo significa, como Él lo dijo, negarse a uno para seguirlo a Él. Pero esto de creer solamente para escapar del infierno no demuestra ese compromiso, sino solamente estoy mirando mi lado, no quiero ser condenado, y punto. Pero ¿qué hay de la parte que el Señor me pide a mí con respecto a vivir para Él? Entonces, el asunto es esto. ¿Anhelamos ansiosamente la venida de Cristo? ¿O queremos que Él espera mientras nuestra historia de amor con el mundo sigue en curso? Que se puedan completar los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos. Y si se fijan en eso, yo no quiero que aún llegue el Señor porque tengo cosas que hacer. ¿De qué estoy preocupado? ¿Estoy preocupado de vivir para Cristo o estoy preocupado de cumplir mis planes? ¿Dónde está la negación de uno si yo estoy preocupado de cumplir solamente mis planes, lo que a mí me interesa? No se ve mucha negación. Así que debiéramos tener una actitud distinta como la de los corintios. En 1 Corintios 1:7, ¿qué es lo que nos dice? 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don. No nos olvidemos de eso. Dios nos da lo que necesitamos. Nada nos está faltando. ¿Ya? Esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado dones. ¿Y para qué nos dio dones? Principalmente para servir. Lo que Él nos da es para que nosotros sirvamos, no es para nosotros mismos. La Biblia dice bien clara que todos los dones que Dios nos da son para ponerlos al servicio de la obra, ya sea en la iglesia o sea hacia afuera de la iglesia principalmente. ¿Ya? Y dice que esa actitud debe ser la nuestra mientras llega su manifestación. ¿Ya? Esperando esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y también, como dice Filipenses 3:20, pensando en que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Lo hemos hablado muchas veces. Si nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿dónde tenemos que estar haciendo nuestros tesoros? En el cielo. ¿Y cómo nosotros incrementamos nuestro tesoro en el cielo? Haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ya dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y muchas veces es un problema para nosotros, como le decía al comienzo. Estamos esperando su venida. Los primeros cristianos pensaban que el Señor venía al tiro. Siempre existió la inminencia de la segunda venida de Cristo. Y ellos vivían pensando en que el Señor podía venir al día siguiente o mientras ellos estaban viviendo. Pero han pasado años. Y esa inminencia como que se está diluyendo. Y vivimos como si el día de mañana fuera de nosotros. Y se nos olvida que el Señor podría venir ahora. ¿Ya? Dice que muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero se les olvida que para el Señor un año es como 1000 días, y 1000 días son como, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. ¿Ya? Se nos olvida eso. Y decimos, bueno, han pasado más de 2000 años y no pasa nada. Para el Señor son 2 días. 2 días.
Pero en estos 2 días del Señor han ocurrido muchas cosas. Han ocurrido muchas cosas. Se han cumplido todas las promesas. Todas las promesas del Señor ya están cumplidas. No queda nada de la profecía que se cumpla. De hecho, se está hablando de edificar el templo, ¿no es cierto? Entonces, esta inminencia tenemos que tenerla presente nosotros el día de hoy. Vivir pensando que el Señor viene. ¿Ya? ¿Cuál era el grito que tenían los cristianos en la antigüedad? Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Cristo viene. Cristo viene. ¿Ya? Eso debiera estar dentro de nosotros. Ahora, cuando nosotros nos preocupamos de nosotros mismos y empezamos a amar nuestra vida aquí en el mundo, estamos dejando de lado esa inminencia, porque empezamos a amar al mundo. Y el Señor dice que el mundo y sus riquezas pasan. Todo lo que ofrece el mundo pasa, no es algo duradero. Que nosotros no debemos amar al mundo y lo que el mundo está ofreciendo. Así que muchas veces nosotros en nuestra vida, por amar al mundo y las cosas que el mundo ofrece, comenzamos a tener una conciencia culpable. No sé si a ustedes les ha pasado, pero esa conciencia nos hace a nosotros pensar en nuestras fallas, en nuestros errores, en nuestros pecados. Por ejemplo, las promesas rotas. Las promesas rotas nos hacen sentir culpa. Culpa. Porque sabemos que Dios dice mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque al Señor no le gusta que nosotros andemos prometiendo cosas si no las vamos a cumplir, y menos si le prometemos cosas a Él. ¿Ya? Palabras hirientes. ¿Cuántas veces nosotros nos tratamos entre nosotros con palabras que ofenden al otro? Son cosas que van produciendo culpa en nosotros. Decisiones que afectan a nuestros seres queridos. Y como cristianos lo hacemos. No nos preocupamos de esas decisiones. ¿Por qué? Porque estamos pensando en ¿quién? En nosotros. Y no pensamos en que el Señor pudiera venir hoy día y nos dice, ¿qué pasaría si el Señor viniera ahora y nos preguntara ¿por qué estás haciendo esto? No, es que Él me hizo esto o ella me hizo aquello. Yo tengo derechos. ¿Ya? Yo quiero que las cosas funcionen como yo quiero. Y producto de todo eso nosotros comenzamos a decir y a tomar decisiones que afectan a otras personas y eso al final nos trae un sentimiento de culpa. Tarde o temprano nos trae un sentimiento de culpa. ¿Y qué hace el mundo? Como nosotros estamos viviendo en este mundo y no nos preocupa que el Señor está por venir, ¿ya? El mundo nos dice, no te preocupes. Todo esto que está pasando malo es por tu autoestima. Tu autoestima está muy baja. Tienes que preocuparte más de ti. ¿Ya? No te preocupes de las consecuencias. Si tú te sientes bien, hazlo. No importa lo que el otro sufra. ¿Ya? O te dice, no, es por la educación. Todo esto pasa por... Miren lo que está pasando en el mundo hoy en día. ¿Ya? Todo el problema que nosotros tenemos con respecto a la responsabilidad, los problemas que nosotros tenemos con respecto a las obligaciones, con respecto al respeto, con respecto a la importancia de la familia, con respecto al matrimonio, todo lo que está pasando, ¿ya? Que a los niños hoy en día no se les puede disciplinar bíblicamente porque eso los puede atrofiar. Y nos damos cuenta que los niños están peor hoy día que cuando los padres ocupaban la vara. ¿Ya? Porque de alguna manera en la familia se le enseñaba el respeto. De alguna manera en la familia se le enseñaba el orden, la responsabilidad. Pero hoy día no.
¿Y por qué? Porque estamos viviendo para nosotros y no viviendo para el Señor. Sí, este libro, como cualquier manual, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, hoy día se compró un aparato para cerrar la puerta, para que no quede abierta, ¿no es cierto? Esos brazos que cierran la puerta. Venía con un manual de cómo se pone. No entiendo el manual. Y si lo pongo sin leer el manual, va a quedar malo. Voy a echar a perder la herramienta. No va a servir. ¿Ya? Y está básico. Un brazo, se podría poner un pedazo de elástico para cerrar. No, pero un brazo mejor. Algo básico, pero trae su manual. Y hay que hacerlo como dice el manual. ¿Cuánto más importante es el ser humano? Y este es el manual. La Biblia. ¿Pero qué quieren hacer? Hacer funcionar al ser humano sin preocuparse del manual. Y por eso es que el ser humano está echado a perder. Está echado a perder. Las cosas están peor ahora que antes. ¿Por qué? Porque se echa a un lado a Dios. El otro día vi un programa en la televisión, ¿ya?, donde la doctora Polo minimizó lo que decía la Biblia. Para ellos es más importante un manual de autoayuda escrito por un hombre que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando los seres humanos en nosotros y no en lo que Dios quiere. Ahí está la falta de fe. El Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Fe con mayúscula. Fe en la palabra, fe en lo que Dios dice. Al parecer, no. Hay muchas respuestas que el mundo quiere dar. Hay que hacer los robos, ¿no es cierto? Hoy día están metiéndose ya en patota a las casas. Ya no solamente roban en la calle, sino que se meten a las casas. Y son muchos niños de 14 a 20 años. ¿Y cuál es la respuesta del mundo? No, es que hay que educarlos. Hermanos, no es el problema de la educación. El problema es de los padres. El problema es de los padres, que han soltado a los hijos. Los padres tienen una responsabilidad con sus hijos. Y si los padres no ponen en práctica su responsabilidad, los hijos van a hacer lo que quieran. De hecho, la Biblia dice que un hijo malcriado avergüenza a la madre. Y muchas cosas dice la Biblia con respecto a la crianza. ¿Por qué? Este es el manual para los padres. Si usted quiere saber cómo criar a un hijo bien educado, hágale caso al Señor. Pero no. El problema es la educación, ¿no es cierto? Hay que educarlos mejor, secularmente, darles más oportunidades. Pero lo que el mundo está ofreciendo está hundiendo a la sociedad cada vez más y más. El pasaje que leímos hoy día nos muestra, ahí en Hebreos capítulo 9, que solamente la sangre de Cristo es la respuesta para esta humanidad perdida. Solamente Cristo es la respuesta. ¿Y por qué digo la sangre de Cristo? Porque esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la derramó en propiciación por nuestros pecados. Si alguien va a creer en Cristo, si alguien va a aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre lo cubre. Y desde ese momento en que acepta a Cristo como Señor y Salvador, Dios lo ve a través de ese sacrificio y lo ve sin pecado. Aunque somos pecadores, en esa sangre se nos imputa a nosotros la santidad de Cristo. Es la única manera, la única forma de encontrar la solución al problema de la humanidad. Fíjense por favor en Hebreos 9:11. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino de esta, no hecho de manos, es decir, no de esta generación. ¿Cuáles son estos bienes venideros?
Porque dice el versículo, sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles son estos bienes venideros? En el capítulo 8, el autor de Hebreos nos dice que son las cosas que están por venir, ¿ya? Pero en Jeremías se nos habla de esto. Fíjense, por favor. En Jeremías 31, del 31 al 34, en el Antiguo Testamento, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Son las cosas que eran venideras. ¿Ya? ¿Cómo qué? La promesa de un nuevo comienzo mediante un nuevo nacimiento. ¿Ya? La Biblia dice que esto era algo que Dios iba a hacer con su pueblo Israel, ¿no es cierto? Nosotros, en el sentido espiritual, somos el pueblo de Dios. ¿Ya? Y es para nosotros. Dice, para los que creen en Cristo. Una promesa de un nuevo comienzo por medio de un nuevo nacimiento. ¿Cuándo se produce ese nuevo nacimiento? Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador. Ahí la persona nace de nuevo. ¿Ya? Nace del Espíritu. Una promesa de una relación más cercana con Dios. Antes de conocer a Cristo, antes de hacer a Cristo nuestro Señor, nosotros éramos extraños a Dios, enemigos a Dios. ¿Ya? Éramos no conocidos por Dios. Pero el momento en que uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, pasa a ser pueblo de Dios, hijo de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, es lo que nos dice la Biblia. Desde ese momento en que uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, puede decirle a Dios, Abba Padre, que significa papito. Así de cercana es la relación de un creyente con el Dios Todopoderoso. La promesa también del Espíritu Santo que Dios en Jesucristo prometió hacer morar en nuestros corazones. Cuando el Señor estaba por irse, ¿no es cierto?, dejar la tierra, terminar con su ministerio público aquí en la tierra, dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del cristiano. Cada vez que una persona toma la decisión de aceptar a Cristo, la Biblia dice que Dios, en la persona del Espíritu Santo, hace morada en el corazón de esa persona. Por eso que nosotros somos templo de Dios, porque Dios habita en nuestros corazones. Esa es la promesa que Dios dio. La promesa de una vida libre de vergüenza y culpabilidad. ¿Ya? La Biblia dice que si el Señor nos liberta, ¿quién nos va a condenar? ¿Ya? Hebreos 9:11 simplemente declara que Cristo, nuestro sumo sacerdote, provee de bienes y promesas, las cuales ya son realidad el día de hoy. Promesas que quienes hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador ya podemos disfrutar. Fíjense que la vida eterna comienza mientras nosotros estamos viviendo. El momento en que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, comienza a vivir la vida eterna. Porque cuando nosotros morimos, como dice la gente, según la Biblia, los cristianos duermen. El cuerpo del cristiano duerme, pero su alma y su espíritu están en la presencia del Señor. No dejan de vivir, no dejan de vivir.
Y esto es porque la Biblia dice que Jesús se presentó en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, sino que era su cuerpo. Un tabernáculo que no era de esta creación. En Hebreos 9:12 dice, con respecto al Señor Jesucristo, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. Redención. Es decir, el Señor Jesucristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No como se hacía antes con la sangre de machos cabríos y becerros, sino dice que fue con su propia sangre y así obtuvo un rescate eterno. Ahora, ¿por qué se habla de la sangre de machos cabríos y becerros? Esta es una referencia al día de la expiación que se menciona en el libro de Levíticos. En Levíticos 16, 1 y 2, la Biblia dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré sobre la nube del propiciatorio. Había un solo día en que se podía entrar y era el día de la expiación. El día de la expiación. Una vez al año, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre de un animal por sus propios pecados y los pecados del pueblo, una vez al año. En Hebreos 9:9 se nos dice algo sobre esos sacrificios. Hebreos 9:9 dice que esos sacrificios, dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, eso ilustraba lo que hoy día ya es la obra de Cristo. Era una ilustración, solamente algo que simbolizaba. Y en aquella época, quienes tenían parte en esa práctica, creían ¿ya? que aquello era lo que se estaba prometiendo en el futuro. Ellos creyeron sin haber visto. Ellos creyeron esperando un futuro cuando el sacrificio perfecto se realizase. Años pasaron, pero ellos creían. Hoy en día nosotros miramos hacia atrás y vemos que ese sacrificio ya se efectuó. Y nosotros tenemos para cumplir ya esas promesas que ya se ofrecieron. Esa sangre poderosa de Cristo, ¿ya? Esa es la sangre que libera nuestra alma, ¿de qué cosa? De la esclavitud del pecado. Es lo único que puede liberarnos del pecado, ¿ya? No hay otra cosa. En Hebreos 9:12 dice, no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De eso se trata ese versículo, ¿ya? Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o a una cosa de una situación gravosa a cambio de un pago, ¿ya? Por ejemplo, si usted empeña algo donde la tía, ¿cómo se llama? La tía rica, ¿no es cierto? Usted va y empeña una joya. Si después quiere recibir esa joya de nuevo, ¿qué tiene que hacer? Pagar. Y la rescata, ¿ya? Eso es redimir. Y el Señor nos redimió con su sangre, ¿ya? No con plata ni oro, sino con su sangre.
Y es por eso que esa redención es tan importante. El Señor Jesucristo dice, ¿qué va a dar el hombre? ¿Qué precio puede pagar el hombre por su alma? No hay un precio. No hay un precio que pudiera pagar el rescate por el alma de un hombre, excepto la sangre de Cristo. La Biblia dice que el ser humano necesitaba ser rescatado porque está en esclavitud del pecado, en esclavitud de Satanás. En el libro de Juan, el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 34, hablando el Señor Jesucristo, dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y si se fijan también en relación a lo mismo, en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el versículo 18. Pero gracias a Dios, lo leímos, ¿no es cierto? Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿qué dice? Vinisteis a ser siervos de justicia. Ya no siervos de Satanás, sino que siervos de justicia. Y liberados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Ya? Ser esclavo del pecado es tener un amo. Y el amo de aquellos que viven en pecado es Satanás. Hay gente que se ríe de Satanás, cree que Satanás no existe. Existe. En la Biblia se habla más de Satanás y del infierno que de lo que se habla del cielo. En 1 de Juan 5, 19 se declara lo siguiente. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Sabemos que somos hijos de Dios. Y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. El maligno, otro nombre de Satanás. Y si lo juntamos con 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando pecamos, hermanos, le estamos dando gusto al enemigo de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado, refiriéndose al Señor, ¿no es cierto? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de Jesucristo. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Libera nuestra alma de la esclavitud del pecado. Por eso que no es bueno pensar en Cristo como un salvavidas solamente. Algo que nos podemos aferrar para no ser condenados. Es mucho más la salvación que hay en Cristo Jesús. En Efesios 1:7 dice, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, ¿ya? El perdón de pecado según las riquezas de su gracia. No es porque nosotros merezcamos el perdón. La gracia es un favor no merecido. Por gracia somos salvos, ¿ya? Y este es un regalo de Dios. No de nosotros, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, para que nadie crea que se merece el cielo. Si alguien va al cielo, va a ser solamente por amor de Dios, ¿ya? Por la obra de Jesucristo, por la sangre que Él derramó en el Calvario. En Tito, capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros,
hablando de Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Los cristianos somos ¿de quién? Los cristianos, dice la Biblia, somos de Dios. Somos un pueblo propio de Dios. ¿Ya? Y dice, ¿cómo es este pueblo? Este pueblo es un pueblo celoso de buenas obras. Los cristianos deben ser celosos de hacer el bien, de procurar el bien, de hacer aquello que a Dios le agrada. No preocuparse de sí mismo. Hay una versión, se llama NTV, nueva. Bueno, se las voy a leer porque no la tenemos, tengo la versión del 60 solamente aquí. Pero esta versión dice, 1 de Pedro 1, 18 y 19, dice, pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de vuestros antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió en oro o plata, sino fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así dice esa versión. La versión de Reina Valera del 60 lo dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia nos dice que en este rescate, que al poner nosotros la fe en Cristo, debemos entender que nuestra alma fue liberada de la esclavitud del pecado. Antes pecábamos porque no nos quedaba otra opción. Vivíamos en el pecado como el chancho vive en el barro, porque no le queda otra, ese es su medio ambiente. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la opción de elegir si permanecemos en el pecado o vivimos una vida santa como Él nos pide. Nadie nos obliga. Nadie obliga al hombre a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos comprometemos con Él a vivir una vida santa. ¿Ya? No solamente la sangre de Cristo nos limpia del pecado, sino que limpia nuestra conciencia de la culpa del pecado. ¿Cuánta gente se suicida porque tiene culpas? Un sentimiento tan grande de culpa que no es capaz de vivir por la culpa que siente. Pero ese sentimiento de culpa que produce el pecado en nosotros, por obra de Satanás, el Señor lo quita. ¿Ya? Nos quita ese sentimiento de culpa. Volvemos a Hebreos 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor nos salva, nos limpia del pecado, limpia nuestra conciencia con un propósito, para que nosotros podamos servir con una conciencia limpia a Dios. Para eso nos salvó. ¿Cómo podemos restaurar esta comunión con Dios? Se restaura la comunión con Dios confesando los pecados. ¿No es cierto? Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, esa persona es justificada. Es limpia por la sangre de Cristo, limpia del pecado y limpia de la culpa del pecado. Pero eso no significa que nosotros como cristianos después no pequemos. Pero si pecamos, dice, ya Cristo viene a ser nuestro abogado. ¿Ya? Dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, lo vamos a leer, dice 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice, si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, sabemos que somos pecadores, perdonados, pero pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestro pecado siempre significa estar a cuenta con Dios. Y hermanos, cada vez que uno confiesa sus pecados, Dios está dispuesto a perdonar. Siempre está dispuesto a perdonar. En Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, o un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Si nuestro corazón está cargado de pecados, si sentimos esa culpa del pecado, entendamos que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia, nos quita esa culpa. Como cristianos no tenemos por qué vivir con la culpa del pecado sobre nuestros hombros. Ahora, si nos hemos alejado de Dios por el pecado, la sangre de Cristo puede purificar tu conciencia. Y eso lo tenemos que... Hablamos de que tenemos fe, pero muchas veces vivimos como que no aplicamos esa fe a nuestra vida y sentimos que tenemos culpa. Sabemos que hemos pecado. Ese pecado nos produce culpa adentro. Y en lugar de acercarnos a Dios confesando el pecado, ¿qué hacemos? Nos vamos retirando. Hermanos, los cristianos pecamos. No debiéramos hacerlo, pero somos pecadores. Pero cada vez que nos damos cuenta que estamos pecando, el Espíritu Santo nos dice que estamos en pecado. Y ese es el momento de arrepentirnos de ese pecado, confesarlo y volver a la comunión con Dios. No como lo hacemos, que tenemos el pecado, sentimos culpa y nos empezamos a alejar. Ya no queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no queremos ver a los hermanos, no queremos hablar con Dios. Y no es eso lo que Dios quiere. Cuando una persona empieza a hacer eso, uno puede decir, bueno, ¿dónde está la fe de esa persona? ¿Cuántos que debieran estar aquí están fuera por el pecado? Si son cristianos, están fuera porque no han confesado su pecado y se están apartando por la culpa del pecado, en lugar de pedir perdón y volver a congregarse. Por eso que el Señor dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos hablando de la inminencia de la venida del Señor. Si sabemos que el Señor está cada vez más cerca, más congregados debiéramos estar, apoyándonos unos a otros, animándonos, hablando a otras personas para que puedan venir también. Dios siempre nos va a recibir en base a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Ya? Piensen en esto. Si nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y lo hicimos con sinceridad, el Señor nos salvó, nos justificó y pasamos a ser hijos de Dios. Y esa calidad de hijos no se pierde. Un hijo que nace en una familia siempre va a ser hijo de esa familia. Siempre. Por más mal que se porte, siempre va a ser hijo. Si se porta mal, va a ser vergüenza para la familia, pero sigue siendo hijo. Lo mismo nos pasa como cristianos. Ya somos hijos. Hay cristianos que dan vergüenza.
Pero esas personas, quizás como Lot, van a ser salvos como por fuego. ¿Ya? Y no van a escuchar del Señor decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No, el Señor no le va a decir. Van a entrar porque, bueno, creyeron en Cristo. Pero ¿y qué hicieron por Cristo? Y esa es la parte importante de la fe. Si uno es cristiano y no vive una vida cristiana, ¿dónde está la muestra de la fe? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Así que cuando nuestra conciencia nos esté acusando de pecado, recordemos, ¿ya? El Señor ya pagó esos pecados. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y no seguir. La Biblia dice que los que son de Cristo no practican el pecado. Practicar el pecado, ¿qué significa? Cometer el mismo pecado vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Van a llegar a ser campeones olímpicos del pecado algunos. Pero la Biblia dice que no debemos practicar el pecado. Que cada vez que nosotros nos damos cuenta, porque nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo nos está diciendo ya que estamos en pecado, debemos confesar el pecado, arrepentirnos y procurar no caer en el mismo nuevamente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hablando de aquellos que van a pasar a la tribulación y van a morir por Cristo durante la tribulación. Pero eso mismo el Señor nos pide a nosotros. Acuérdense que cuando el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya? Así que la sangre de Cristo nos limpia la conciencia de la culpabilidad del pecado. Hace callar la voz de nuestra conciencia muchas veces ocupada por Satanás, que nos dice, no, tú no vas a poder seguir a Cristo porque mira lo que estás haciendo, mira el pecado que cometiste, mira esto, mira lo otro, y nos va cargando. Muchas veces hemos ocupado la ilustración, ¿no es cierto?, de que a veces los cristianos llegan a la iglesia ya agachados, curcunchos por el peso del pecado, como llevando un saco grande, y llegan a la iglesia, llegan aquí adelante, confiesan sus pecados al Señor, pero en lugar de dejar el saco ahí, vacian los pecados y se llevan el saco. ¿Y qué hace Satanás? Tan pronto salen de la puerta, sino antes empieza a llenarles el saco de nuevo de pecado. El Señor quiere que nosotros nos liberemos de eso. Por eso Él derramó su sangre, ¿ya?, en la cruz del Calvario. No dejemos que Satanás, el acusador, ya empiece a doblegarnos y a pensar que somos tan pecadores que no merecemos la salvación que el Señor compró para nosotros. Es cierto, no la merecemos, pero Él la compró para nosotros. Él quiso dárnosla. Y si creemos en Cristo, es nuestra. Pero debemos vivir una vida como a Él le agrada. Como vimos ya, el Señor nos apartó. El nombre iglesia tiene que ver con eso. Fuimos sacados del mundo y apartados para Cristo. Otra palabra que se puede ocupar es consagración. Nosotros en el momento que aceptamos a Cristo fuimos consagrados para Dios. ¿Y para qué? Para servir a Dios. Y eso no lo tenemos que olvidar. Tu vida debe ser una vida de servicio a Dios. No estás aquí para servirte a ti mismo, sino que estás para servir a Dios. Fíjense, Hebreos 9:14. Se lo repito, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Dios no nos rescata del pecado y limpia nuestra conciencia de la culpabilidad del pecado para ponernos en un museo. ¿Ya? No. Él dijo, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Pero entiendan, ustedes no son de este mundo.
están de pasos en el mundo. No hagan tesoros para ese mundo, no se preocupen de ustedes. Yo los voy a cuidar, yo voy a darles lo que necesitan. Tantas cosas que el Señor nos dice con respecto a la vida que Él nos da, esa nueva vida después de haber aceptado a Cristo. Pero lo único que Él nos pide, que nuestras vidas sean ofrecidas a Él. ¿Ya? La palabra servir es la misma que se ocupa en el trabajo que hacía el sacerdote cuando servía en el tabernáculo. Por eso que Pablo en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya? Dios nos salvó para que viviéramos para Él. Si nuestra fe es solamente preocuparnos de nosotros, no es fe verdadera. Nuestra fe es una fe que está esperando la venida del Señor, y entre tanto que el Señor viene, vivamos la vida que Él nos pide que vivamos. ¿Ya? Hemos sido consagrados para servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? Ya estamos terminando. Hebreos 13, versículo 15 al 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio, ¿qué sacrificio? De alabanza. Es decir, de labios, o fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros testificamos, cuando compartimos el Evangelio, estamos mostrando, dice, fruto de alabanza, que es labios que confiesan su nombre. De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por ejemplo, cuando cada día te levantas y agradeces a Dios, ¿ya? Estamos haciendo sacrificio de alabanza, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha hecho. Decirle a Dios que el futuro nuestro está en sus manos. Cuando nosotros animamos a otras personas, estamos haciendo un sacrificio de edificación. Cuando usted anima a otro, hermano, es desgastante. Pero ofrézcalo como sacrificio a Dios. Cuando usted pide a Dios por otra persona, es un sacrificio de intercesión. Usted no está pidiendo por usted. Usted está dejándose de lado y está pidiendo por otra persona. Cuando usted canta en la casa, alaba al Señor en su casa, en el auto o donde esté, incluso sin abrir la boca, pero lo está cantando en la mente, ¿ya? Es un sacrificio también de alabanza. Cuando usted trata bien a su esposa, a sus hijos, trata bien a los hermanos en la iglesia, a los vecinos, está practicando el bien. Tito capítulo 2, versículo 14, el último versículo. Tito 2, 14 dice, hablando del Señor Jesucristo, que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, nuevamente, celoso de buenas obras. ¿Te preocupas tú de cómo estás viviendo? ¿O vives tu vida sin preocuparte de las buenas obras? Una persona celosa, este tipo de celo es bueno. Por ejemplo, cuando una persona es celosa en su trabajo con respecto a lo que está haciendo, ¿cómo lo interpretamos? Significa que esa persona es cuidadosa en lo que hace. Pone todo su ingenio, todo su oficio en hacer bien lo que tiene que hacer. Así nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Hacer bien lo que tenemos que hacer. Vivir nuestra vida como Dios la viviría. Es otra forma de la palabra piedad. Ser celoso de las buenas obras. Así que, hermanos, para concluir, la sangre de Cristo es la respuesta para el problema de la humanidad. Cuando Él murió, el velo del templo se rajó y ahora uno puede entrar directamente a la presencia de Dios mediante la obra de Cristo.
Si nosotros ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, no nos olvidemos, hermanos, que nuestra fe se muestra por las obras. ¿Ya? Si tú dices que amas a Dios y tu vida no es una vida que demuestre tu amor por Dios, tu fe está muerta. Nosotros no vamos al cielo por el bien que hagamos. Nosotros vamos al cielo porque tenemos la fe puesta en el sacrificio de Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Pero esa fe que decimos tener en Cristo se va a demostrar por la vida que nosotros vivimos. Cuando tú le haces mal a alguien, cuando te enojas con alguien sin razón, cuando tú empiezas a actuar mal, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones familiares, como ciudadano, aceptando cosas que Dios no aceptaría, no estás demostrando tu fe. No estás demostrando tu fe. Volvemos a lo mismo. Este libro nos dice cómo actuar para demostrar que somos cristianos. Si hay algo que no está aquí, si hay algo que aquí lo rechaza, nosotros no lo podemos aceptar, ni lo podemos implementar en nuestra vida. Esta es la regla de fe y práctica para el cristiano. Ojalá que podamos nosotros vivir una vida que agrade al Señor. Y en esa vida que agrada al Señor, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es compartir el Evangelio. Hablar con otros acerca de Cristo. Hacer que otros se den cuenta que solo en Cristo está la salvación. Solo en Cristo podemos encontrar ayuda para nuestros problemas. La vida del cristiano no está llena de problemas, pero el Señor ha prometido ayudarnos a enfrentar esos problemas. Él nos ha dicho que nunca nos va a dejar solos. Si hacemos lo que Él nos pide, Él va a estar siempre con nosotros. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Mientras aquí estamos con los rostros inclinados, reflexionando sobre lo que la Biblia dice, lo hemos escuchado esta mañana, ¿cómo estamos demostrando nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Puede el mundo decir que somos cristianos por el testimonio que estamos dando? Y en la casa, tú dices que tienes fe. Tienes que demostrarla por las obras. Si tú dices que eres cristiano, tienes que vivir como cristiano. Ahora sí, si no eres cristiano, puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero debes saber también que va a llegar el día en que van a pedir cuenta de ti. Si tienes a Cristo, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tienes una vida nueva, tienes un lugar en el cielo, ¿ya? Has sido salvado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si has rechazado a Cristo, si jamás lo has invitado a entrar a tu corazón y mueres en esa condición, o llega a venir el Señor y te halla en esa condición, vas a ser condenado, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo, ya tiene la vida, y el que no tiene al Hijo o rechaza al Hijo, no tiene la vida, ya, sino que está condenado. La elección es de cada uno de nosotros. Dios nos dio libre albedrío. Ya aquí nosotros hemos decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿qué de ti? Tú tienes que tomar la decisión, nadie puede decidir por ti. Ojalá que abras la puerta de tu corazón, pidas perdón por tus pecados y aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Padre amado, damos gracias por este tiempo. Te pido por quienes estamos aquí, que podamos nosotros decidir arreglar cosas en nuestra vida, de manera que podamos demostrar por nuestra vida, por nuestras obras, por nuestro testimonio, que somos los cristianos que decimos ser. Porque la fe sin obras está muerta. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y ojalá que podamos cumplir con lo que el Señor nos ha pedido.